Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle de México. Como siempre, les saluda Francis Martínez en este espacio donde invitamos a diversas voces de la academia, de la sociedad civil, exponentes políticos, entre otros, para conversar sobre diversos temas. En esta ocasión vamos a analizar estos datos que ha estado recabando el INEGI y que hablan sobre el nivel de ingresos de los mexicanos, cómo se han comportado precisamente estos ingresos. Y en ese sentido, agradecemos mucho que esté con nosotros Alma Luisa Rodríguez. Ella es parte de la Dirección de Investigación Cualitativa del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, investigadora también especializada en análisis de políticas sociales y urbanas que afectan las situaciones de desigualdad. Esto porque precisamente vamos a analizar con ella el estudio Derechos o Privilegios, una mirada a la ENIC 2024 desde las desigualdades que realizó este centro de investigación en conjunto con Oxfam. Te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Francis. Gracias por el espacio, por la invitación para hablar de este tema que nos mueve mucho. Un trabajo conjunto que analiza los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la ENIG 2024. En ese sentido, ¿cuál es el panorama de la desigualdad en nuestro país, particularmente la desigualdad económica que tiene que ver con los ingresos mexicanos? ¿Cuáles son los principales hallazgos de este trabajo conjunto entre Oxfam y el instituto precisamente que tú representas? Muchas gracias. Una de las cosas que nos dimos cuenta o que difiere de otras cosas que se han visto antes es que para este estudio se hizo un ajuste a cuentas nacionales. Esto pondera el subreporte de ingresos por cada fuente de forma diferenciada. Y con esto lo que pudimos ver es que el 1% más rico del país tiene ingresos en promedio de 958,777 pesos al mes, mientras que el 10% más pobre del país tiene ingresos promedio por persona de 2,168 pesos mensuales. Entonces hay una diferencia abismal, son 442 veces el ingreso de las personas del 10% más pobre en el 1% de las personas más ricas. Para entrar a este como grupo selecto del 1% se necesitan al menos 140,000 pesos por persona al mes, pero pues llega al menos hasta casi 1 millón por persona al mes. En promedio, o sea, lo supera todavía más. Este panorama que nos compartes tiene que ver precisamente con que este análisis comparativo que fue realizado conjuntamente entre Oxfam y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad pone de relieve cómo es que el ingreso precisamente es vital para cambiar estos indicadores de pobreza. Nos comentabas también de los ingresos de los mexicanos, pero también los ingresos de un hogar mexicano promedio, ¿qué es lo que también documentan en este reporte? Si pudieras ampliarnos un poco más al respecto. Otro de los hallazgos que también se ha dicho ya mucho, y esto se parece a lo que han visto en otros lados, es que el 50% del ingreso, o bueno, no estoy muy segura si lo han visto en otros lados, pero el 50% del ingreso nacional está nada más en el 10% más rico de la población. El resto de la población, el 90% de la población que no está en ese 10% privilegiado, se reparte el otro 50%. Y al decir más bajo, al 10% de la población de menores ingresos, le toca un 2% de esos ingresos. Además de esto, pues tiene que ver, es muy relevante en este estudio que también vimos cómo se gasta y no nada más como la parte de los ingresos. Entonces, si ponemos atención a cómo se gasta, podemos ver que las personas que están en los deciles de ingresos más bajos gastan o más del 50% de su ingreso en alimentación nada más, o casi el 50%.
Esto disminuye en el decil 10 para ser el 29%. Y eso pues habla del margen que tenemos como para hacer otro tipo de gastos. En los deciles más bajos, en el 1 y en el 2, el 20% de la población de menores ingresos, más del 70, casi el 80% de todos sus ingresos se van en alimentación, vivienda y transporte. Gastan 10% de sus ingresos en transporte público, cuando el decil 10 gasta prácticamente nada en transporte público y el doble en transporte privado. Y eso nos dice un poco de cómo se vive esa desigualdad. También en el 10% más rico, pues pueden hacer mucho más gasto, tanto en proporción como obviamente en monto, en educación y otros tipos de cuidados que van a fortalecer las capacidades de las personas que ya están en el decil 10 para generar después todavía más ingresos. Y las personas que están en los deciles más bajos pueden destinarle menor proporción de su gasto a la educación, pero además el monto es muchísimo menor. Y eso va consolidando estas estructuras de desigualdad, entre otras cosas, que va favoreciendo que quienes ya tienen más, pues sigan concentrando más y no se distribuyan las oportunidades para que cada quien pueda conseguir pues sus anhelos o su visión de sí misma. También cuando vemos el gasto y cómo se distribuye, bueno, hay un componente de género al que ahorita le dedico tiempo, pero cuando vemos este gasto y cómo se consume en lo básico, pues también vemos que hay gastos en salud, en educación, que deberían ser derechos, que por eso el informe se llama derechos o privilegios. Estas cosas pues deberían estar garantizadas por el Estado con una calidad suficiente como para que nadie quisiera gastar de bolsillo en salud o en educación, sino que hubiera estos recursos de forma suficiente como para, más bien la calidad de estos servicios públicos fuera suficiente como para que nadie tuviera que destinarle parte de su ingreso a eso. Si ya está limitado y además tienen que destinarle a eso, pues se constituye en un privilegio el acceso a la salud y a la educación de calidad. Es realmente muy importante esto que apunta nuestra invitada en torno a cómo el que la población destine parte de sus recursos a la alimentación, a los servicios de salud, precisamente por la crisis en la que se encuentra este sistema de salud público mexicano, nos habla sobre los niveles de desigualdad con los que se está viviendo actualmente en el país. En ese sentido, Oxfam es un movimiento global que trabaja en diversos países y en ese sentido se señala precisamente que entre 2018 y 2024 los ingresos del sector más pobre crecieron un 29%, pero los del 1% de la población más rica también lo hicieron en ese mismo porcentaje. Con estos datos que tú mencionas, podríamos decir que prácticamente en los últimos, en este periodo que se está considerando 2018-2024, el fenómeno de la desigualdad se ha venido agudizando a pesar de que se aplican estos programas sociales masivos desde hace varios años. Hay varios factores para decir que sí o que está, en realidad disminuyó, la desigualdad disminuyó, pero es casi imperceptible. Si vemos el índice de Gini, cambió en 0,02, o sea, muy poquito. Y si vemos la cantidad de veces que gana el 1% más rico respecto del 10% más pobre, pasó de ser 444 veces a 442 veces. Prácticamente se mantuvo igual. El 1% más rico aumentó sus ingresos en 29% y eso significa 16 pesos diarios más por persona al mes. Y ese 1% más rico que aumentó en 29% significa 7,126 pesos más por persona al mes. Entonces, también es muy distinto que aumente el 29% en el 1% más rico a que aumente en el 10% más pobre, en montos totales. En este sentido, particularmente los resultados de la ENIC y recientemente más información en las tareas derivadas de lo que dejó pendiente, digamos, el Coneval, se ha presentado por parte del actual gobierno, de la presidenta Claudia Sheinbaum, como una muestra palpable de la lucha contra la pobreza. Esto, según diversos discursos, señalan que prácticamente han sacado a 13,4 millones de mexicanos de su situación
precariedad económica. ¿Hay cabida para la celebración o qué es lo que también debemos tomar en cuenta, Alma? Yo creo que debemos celebrar los avances, definitivamente. Si hay menos personas en pobreza, es una cosa que se celebra. Desde nuestra perspectiva, sin embargo, esa cantidad de personas que salió de la pobreza todavía está en una situación de muy alta vulnerabilidad o de mucho riesgo de volver a estar en pobreza, porque no se han consolidado los logros de derechos. Está muy bien lo que se ha logrado, pero tenemos muchas tareas pendientes. Entre esas, pues que haya transferencias sociales que sean más progresivas. No es que queremos que se quiten las que están, estas son un derecho y son un logro, pero tendríamos que añadir algunas que se dirijan especialmente a esa población de menores ingresos. Y eso es lo que quizá está fallando un poco. Entonces, si queremos llegar como al siguiente nivel y qué bueno que estemos avanzando, pues hay que ponerle más atención a eso. En temas de género, podemos ver como la proporción, el 18% de los hogares más o menos son encabezados por mujeres que no tienen una pareja y que tienen hijas e hijos a su cargo. Y sus ingresos son la mitad del resto de los hogares, menos de la mitad. Entonces, y luego ellas pues terminan gastando más en cuidados y en alimentación para hacerse cargo. Entonces, por ahí hay unas de las tareas pendientes que tenemos que atender, por ejemplo, el gasto de bolsillo en gestión menstrual. Al menos en las escuelas públicas debería haber gratuidad para las niñas, para que eso no vaya a ser un impedimento para que asistan. Tenemos un montón de tareas pendientes y que tendríamos que estar aspirando a una reforma fiscal progresiva para poder garantizar esos derechos. Porque con la bolsa que hay ahora entendemos que no alcanza, pero pues por eso necesitamos hacer un poco más grande la bolsa para que puedan garantizarse todos estos derechos que están pendientes y que estamos señalando en el informe. Entonces, entre los pendientes tendría que haber un cambio en cómo se aplican precisamente estos programas sociales y, por el otro lado, cómo aumentar el gasto público del que dependen, gravitan estos programas. Sí, probablemente aumentar el número de programas, crear otros programas que sean específicos para atender a la población que está en peor situación o de mayor desventaja y hacer una reforma fiscal progresiva para que quienes tienen más, para que ese 1% que gana más de 1 millón de pesos por persona al mes, contribuya más a que se logran estas cosas cuando evidentemente está tomando la mayor parte de los beneficios del trabajo colectivo de toda la sociedad. Es decir, hacia adelante, digamos, también lo que vamos a ver en el tema de la medición de la pobreza, por toda esta experiencia que se tiene con el Coneval, es que también las organizaciones académicas han tenido que sumarse de manera decisiva a esclarecer cuáles sí pueden ser esos limitados avances y cuáles son los enormes retos, porque finalmente sí existe ese vacío en torno a lo que hacía el Coneval. Sí, yo creo que el principal vacío tiene que ver con que la misma persona que esté levantando los datos sea quien hace la medición. No es que la medición no sirva, no es que la medición no esté bien hecha, sino que pues puede añadir un nivel de cuestionamiento o de crítica que ahora no tenemos, por un lado, y por otro, pues que estos avances sean vistos también a la luz de hacia dónde queremos ir. Porque si bien son avances y a lo mejor son avances mucho mejor, digamos, más notorios de lo que se había visto en 20 años, y no es que no vayamos a celebrar que haya un avance en ese sentido, parece que estamos disminuyendo nuestra capacidad institucional para evaluarlo de la forma más adecuada. Entonces, pues por ahí también hay un retroceso, aunque no sea en materia de logro, sobre cómo vamos a medir hacia futuro los avances que vayamos teniendo. Pues te agradecemos mucho, Alma, la posibilidad de compartir estos hallazgos precisamente en torno a lo que ustedes han visto en el área de investigación cualitativa, precisamente y esta alianza conjunta entre el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad y Oxfam, y que ello permita también ampliar el debate y la mirada ciudadana respecto al comportamiento de estos datos. Esperamos en otra oportunidad tener la posibilidad de conversar más ampliamente al respecto. Por el momento, muchísimas gracias, Alma. Muchísimas gracias, Francis. Alma Luisa Rodríguez, ella forma parte
de la Dirección de Investigación Cualitativa del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, investigadora especializada en análisis de políticas sociales y urbanas con enfoque a la desigualdad, que ha conversado aquí con nosotros sobre lo que da a conocer el INEGI y las perspectivas en materia de medición de la pobreza en nuestro país. Nosotros los invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Por el momento, le agradecemos muchísimo su compañía.